Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Buenas noches, sin importar el horario en que nos sintonicen. Les damos la bienvenida a nuestro podcast Una Semana, un Libro. Y hoy tenemos al buen Rafael Flores que nos acompaña en este capítulo. Rafa, muy amable por aceptar acompañarme en esta emisión. No, muchísimas gracias. Es un placer. La verdad que como bibliófilo que soy, estoy encantado de estar aquí. Pues fíjate que justo hoy vamos a abordar un libro que me parece, a mí me encantó. Bueno, todos los libros que comentó aquí me encantan, ¿verdad? Si no, no los comentaríamos. Se llaman Los libros del gran dictador de Timothy Brybach, lecturas que moldearon la vida y la ideología de Adolf Hitler, editado por Destino. Y ya tiene, pues digamos, un buen rato que salió este texto, en el 2008 la primera edición, y ya la traducción a español en el 2010. De hecho, el título original se llama Hitler's Private Library. Pero bueno, pues el texto es muy interesante, ya lo estábamos ahorita comentando, porque a veces se piensa que personajes como Hitler o como otros tantos dictadores son una especie como de seres prácticamente volcados únicamente al ejercicio exclusivo del poder, ¿no? Claro. Y en realidad lo que nos va mostrando este libro es que, pues digamos, nos muestra esas fuentes desde las que abrevaron su pensamiento, desde luego, pues digamos, este pensamiento que llevó a una de las peores catástrofes de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, no, es un problema muy grande porque de repente tendemos a deshistorizar precisamente a los dictadores. Consideramos que lo que dicen, lo que puedan hacer, realmente a nivel intelectual, pues es poco, ¿no? Y finalmente no olvidemos que Hitler escribe un libro que hoy en día sigue siendo una referencia tristemente para muchos. Así fue y sigue siendo un hit literario, ¿no? Sí, y podría ser un bestseller sin problema, porque a pesar de que son ediciones pirata, porque oficialmente no se edita, realmente casi en cualquier puesto de periódicos al que tú vayas, te vas a encontrar con un Mein Kampf. Y que entiendo que ya se permite la reimpresión del libro, aunque en México todavía no tenemos la traducción. Todavía no hay derechos para el libro, pero en Alemania, a raíz de que vencieron los derechos, porque son 100 años a partir de la muerte del autor, bueno, son 75 años aparte de la muerte del autor, pero en este caso se hizo una edición especial. Precisamente en 2014 se reunió un grupo de especialistas para lanzar una nueva edición del Mein Kampf con un texto crítico, precisamente para desmontar pedazo por pedazo muchas de las cosas que escribe Hitler. Y que es muy interesante. De hecho, me gustaría leer, al inicio del texto hay una cita que justo pues nos ilustra lo que pensaba Hitler respecto a los libros y los lectores. Y dice: conozco a personas que leen muchísimo, libro tras libro y línea tras línea, a las que, sin embargo, no calificaría de buenos lectores. Es cierto que estas personas poseen una gran cantidad de conocimiento, pero su cerebro no sabe organizar y registrar el material adquirido. Les falta el arte de separar en un libro lo que es de valor para ellos y lo que es inútil, de conservar para siempre en la memoria lo que interesa de verdad y desechar lo que no les reporta ventaja alguna. Adolf Hitler, Mein Kampf. No, es una cita fuerte realmente, porque recordemos que para la época el acceso a la literatura no es tan sencillo como hoy en día. Hoy en día estamos acostumbrados en que casi cualquier lugar uno puede conseguir libros a bajo costo, pero en el momento realmente casi toda la lectura está en muchas casas en las bibliotecas. Y Hitler, dada la precaria situación en la cual vivió casi toda su juventud, a excepción de la época en la que estuvo en la milicia, realmente es poco afecto a las bibliotecas. De hecho, él precisamente tiene la oportunidad de empezar con este dejo lector cuando es aprisionado después del putsch de la cervecería en 1924. Claro, aunque sí hay en su periodo como soldado, y lo describen aquí, sí hay una experiencia como lector. Incluso él adquiere un libro que se llama La Historia de la Arquitectura de Berlín. Y aquí señala, y me gustaría citar
cómo él, digamos, esta personalidad taciturna, y aclaro, no quiero desde luego hacerla de abogado de este engendro de la historia, pero nos señala justo esta personalidad como taciturna, como muy cerrado, porque de hecho aquí hay una cita que lo describe muy bien. Dice: el historiador británico Ian Kershaw dijo que Hitler era una de las personalidades más impenetrables de la historia moderna. La combinación de secretismo innato de Hitler, escribe Kershaw, la carencia en él de relaciones personales, su estilo antiburocrático, los extremos de adulación y odio que provocó, y tanto la actitud apologética como las deformaciones acumuladas en memorias de posguerra y anécdotas chismosas de los miembros de su círculo íntimo, fueron causa de que, pese a todas las montañas de papel expelidas por el aparato gubernamental del Tercer Reich, las fuentes para reconstruir la vida del dictador alemán sean muchos aspectos extraordinariamente limitadas, mucho más que en el caso, por ejemplo, de sus principales adversarios, de Churchill e incluso de Stanley. Churchill, un gran lector y también un gran escritor, y Stanley también otro gran lector, Sí, ¿no? sí. Es decir, estos personajes que trascendieron a la historia por diversas razones, pero lectores, ¿no? Y luego aquí, digamos que Hitler, además de digamos, una personalidad siempre dispuesto a participar dentro de su regimiento, también su mejor amigo, bien lo dice por acá, es un perro, es un fox terrier, un terrier inglés, Ujú. al que le llama justo Foxley. Muy inventivo. Exactamente, ¿no? Pero dice que en noviembre de 1915, un cabo del frente se gastara 4 marcos en un libro que tratara de tesoros artísticos de Berlín, postergando los encantos más tangibles e inmediatos que ofrecían los cigarrillos, los licores y las mujeres, puede considerarse un acto de trascendencia estética, una fuga del ambiente circundante, en el que, como se observó Osborne, el refinamiento y la belleza se disolvían en el barro del Somme. O bien, en el caso de Hitler, la mejor prueba que conservaba sus aspiraciones artísticas. Así lo atestiguan las arenosas huellas dactilares que encontré en la página 82, junto a una reproducción de Diana y sus ninfas sorprendidas por sátiros, el famoso cuadro de Rubens, y también otras manchas que hay en el margen de la página 292, junto a una ilustración de Botticelli para la Divina Comedia de Dante, en la que una figura desesperada se aferra a un ángel cuando éste sale del infierno subiendo por una escalera. Es decir, un hombre que bueno, está por sobre conocida su pretensión de ser pintor, ¿no? Sí, y nunca la abandona. Creo que ahí tú decías algo muy importante, porque precisamente luego muchas veces las aspiraciones que tienen de jóvenes marcan mucho el tipo de lecturas que hacen. Por ejemplo, recordemos que Stalin de joven está en un convento, está en un monasterio. Así es. Y precisamente él es muy dado a leer a todo este círculo de los místicos de la Rusia del siglo XIX. Pero él es un lector muy apasionado, incluso escribe poesía. Tiene poesías que hasta el día de hoy han logrado sobrevivir, pero en el caso de Hitler, por el tipo de personalidad que tiene, por el tipo de oficio al cual se dedica, realmente, por ejemplo, los diarios no hay. O sea, no tenemos una forma de reconstruir luego muchas veces el universo privado de Hitler, por lo cual a veces es difícil entendernos a quién cita, ¿no? Porque cuando escuchamos sus discursos hay referencias a Goethe, hay referencias a algunos músicos, pero él está más de otro lado, ¿no? Por eso un libro de arte no me sorprende, porque él nunca abandona sus pretensiones de ser artista. No, y además pensar que en el frente de batalla, cuando digamos lo que estás jugando es la vida, en lugar de, no sé, comprarse cigarros, o como decía aquí, cigarros o alcohol, o simplemente evadirte de la realidad, su forma de evadirse de la realidad es el arte. El arte, ¿no? Sí, es fuerte, ¿no? Cargar un libro adentro de una trinchera, no, hay que imaginarse lo que es. Porque al final recordemos que realmente para ser soldado expediente Hitler, que era mensajero, que es el cargo principal por el cual obtuvo la Cruz de Hierro, era por ser mensajero en las líneas del frente, pues estar siempre cargando un libro de arte que sabemos que son voluminosos, pues nos da a entender la pasión que tiene en ese momento por claro, sí, entre cargar el colchón, la cantimplora llena y el arma, no creo que... que le fuera tan fácil, ¿no? Sí. Tienes que creer en algo. Claro, y luego... justo, yo creo que efectivamente no hay diario, pero en este libro sí nos va construyendo esa línea cronológica de cómo se va formando intelectualmente, ¿no? Porque hay luego este personaje vinculado al teatro que se apellida Eckhart, y que Dietrich Eckhart, que es, digamos, es un hombre que es quien le va infundiendo esa seguridad, ¿no? Un hombre tan taciturno, pero que tiene esta idea de que quiere trascender. Y él es el que le va generando todo esto. Bien lo señala
el autor dice, este hombre, citando a Eckhart, dice, es el futuro de Alemania. Un día todo el mundo hablará de él. Y lo más importante fue que Eckhart, quien moldeó la blanda arcilla del mundo emocional e intelectual de Hitler. Cuando se conocieron, Hitler contaba 31 años y empezaba a abrirse camino en la escena política de Múnich. Eckhart, miembro de la generación mayor, era una figura importante, no solo en Múnich, sino también en buena parte de Alemania. Su adaptación de Peer Gynt fue una de las producciones teatrales que cosecharon mayor éxito en aquella época, con más de 600 representaciones en su haber, solo en Berlín, o eso se dice. Era un hombre de fuertes apetitos por las mujeres, el alcohol y la morfina, y de opiniones igualmente firmes, especialmente en lo relativo a los judíos. Publicó en el semanario en buen alemán, Flagelo de la República Alemana, y también en Múnich. Cofinanció la editorial Hohenheim Verlag, especializada en la literatura antisemita. En fin, Eckhart era el hombre que, según sus reiteradas afirmaciones del propio Hitler, tuvo mayor importancia en su evolución personal. Es decir, un hombre teatral, ¿no? O un dramaturgo es el que va moldeando a Hitler. Claro, nunca olvidemos que, por ejemplo, Hitler, estas fotos que luego muchas veces no utilizan tener, precisamente tiene esta pasión por tenerlo todo tremendamente teatralizado. Los actos del partido nazi son tremendamente teatrales. No olvidemos, por ejemplo, Nuremberg en el 33, precisamente cuando uno ve las grabaciones, parece cualquier tipo de obra. El triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad, no, eso nos ayuda a entender por qué tanto fascinación. Los blasones, las marchas militares, no son secas como en otras partes de Europa. Tienen este grado teatral y es precisamente por esta emoción que tiene Hitler hacia esa parte, ¿no? Y, por ejemplo, Eckhart, que fue uno de los padres del Partido Nacional Socialista en Alemania, precisamente ayuda a entender por qué se queda toda esta esencia, aun cuando Eckhart ya después empieza a ser desplazado por el círculo interno de Hitler. Claro, pero lo que te va mostrando es un lector. Sí. Es decir, no es quizá, es decir, no es un lector, digamos, académico, por decirlo de alguna manera, pero sí es alguien que está buscando en la fuente escrita, en los textos, esa inspiración, ¿no? Porque después llega un libro de Anton Drexler, llamado Mi despertar político. Dice, en el escrito de Drexler, Hitler encontró resonancias de sus propias experiencias. Este librillo me interesó enseguida y lo leí de un tirón, pues reflejaba un proceso similar al que yo había experimentado 12 años antes, recordó. De improviso vi surgir ante mis ojos mi propia evolución. Al cabo de unos días recibí una postal en la que se informaba que había sido aceptado en el Partido de los Trabajadores Alemanes, en el que finalmente decidió ingresar, no sin antes meditarlo bien. Ahora tenemos un austriaco y a uno que sabe hablar. Vaya si sabe, comentó Drexler. Sin duda va a sernos útil. No, es fuerte, no deja de ser fuerte. O sea, es interesante, ¿no? Realmente cómo por las paupérrimas condiciones de vida que había en Alemania en aquella época, la función que toma la lectura, la función que toman los libros, ¿no? Porque siempre pensamos en el Hitler canciller, pero pocas veces recordamos al Hitler que es casi un vagabundo en Múnich en algún momento, ¿no? No, claro, y es Eckhart quien le tiende la mano, quien lo ayuda en esa situación tan complicada, ¿no? Y pensemos hasta en la edad, 31 años. O sea, realmente en este momento ya muchos ya tienen una formación bastante bien establecida en cuanto a sus lecturas, pero a Hitler empieza a ser ahí la sinergia que le permite consolidar este personaje en el cual se va a convertir después. Claro, y creo que ahí es donde le marca no solamente por una convicción o una convicción personal, sino también por una necesidad política, ¿no? Claro. Porque ahí es donde él digamos, él toma ya, como se va formando esas lecturas, ¿no? Aquí lo dice el texto, dice Friedrich Kron, el fundador de una biblioteca de préstamo de literatura de extrema derecha, elaboró una lista de los títulos que Hitler sacó de esta biblioteca entre el 19 y el 21, lo cual indica un eclecticismo parecido. El repertorio de 4 páginas abarca, entre otros, más de 100 títulos, historia antigua de la Iglesia, fábulas papales de la Edad Media, hasta escritos del célebre historiador Leopold von Ranke o los relatos de testimonios de la Revolución Rusa, amén de un buen número de libros que trataban de la soberanía territorial austriaca, de obras de Montesquieu, Rousseau, un tratado de Kant,
y la decadencia de Occidente de Sprenger, ¿no? Y además, pues todavía toda una serie de los fundamentos del siglo XIX, de Stuart Chamberlain, Henry Ford, el judío internacional, un problema del mundo, y títulos como Lutero y los judíos, Goethe y los judíos, Schopenhauer y los judíos, Wagner y el judío, en fin, se va haciendo, digamos, de ese basamento antisemita que va prácticamente a caracterizar todo su discurso, ¿no? También habla, dice, Manifiesto para superar la esclavitud del interés del capital, de Gottfried Feder, y en buen alemán, es la esvástica, un símbolo apropiado para el Partido Nacional Socialista. En fin, tenemos aquí a un lector que insisto, no coincidimos, no podemos calificarlos, yo no me daría el tiempo para leer eso, sin embargo es un lector voraz. Sí, leer 100 libros en esa época, recordemos como lo había dicho, ¿no? O sea, la complejidad que es juntarlos. Entonces al final a mí me parece súper interesante porque cuando leemos ciertos conceptos que Hitler retoma, es muy interesante, por ejemplo, esta idea del espacio vital, que el Lebensraum, que él lo vuelve muy importante, precisamente es un concepto filosóficamente muy profundo. Filosóficamente había sido discutido por grandes autores, incluso el propio Nietzsche lo había discutido. Entonces al momento en que lo retoma para su hacer político, pues dices, bueno, él lee y lee bastante. Claro, y aquí dice, fíjate, cómo lo veía un contemporáneo. Dice, Hitler era ciertamente el agitador que sabía atraer a las masas, pero no el arquitecto que concibe un plan y una forma para un nuevo edificio y emprende la tarea de colocar una piedra sobre otra con tranquila resolución, dijo Max Maurenberg, pastor protestante y dirigente político conservador. Hitler precisaba tener detrás de él a alguien más grande que le diera las órdenes pertinentes. Y cito aquí, dice, entonces Hitler, movido por el afán de venganza, releyó la resurrección de Occidente y rastreó todas sus páginas en busca de la menor incoherencia o contradicción. Anotó pasajes concretos e hizo una lista de transgresiones ideológicas, raciales y políticas cometidas por el autor, lista que más tarde reproduciría literalmente en un devastador escrito de refutación. En este escrito reprobatorio hacía constar que Dickel calificaba a Karl Marx de idealista y elogiaba las inclinaciones patrióticas de Walter Rathenau, ministro de Asuntos Exteriores. Criticó que el autor de ese libro defendiera a la República de Weimar y denunciase la locura y bajeza de aquellos que proponían minar sus estructuras democráticas. Entonces Hitler, además, bueno, pues, digamos, no precisamente era un mal lector, sino es decir, que alguien se siente y empiece a buscar en cada párrafo, en cada línea, incluso las ideas para mostrar las inconsistencias, me parece que eso habla de pues un lector dedicado. No, un lector fuerte, porque recordemos que, por ejemplo, el odio que tiene Hitler hacia Marx, precisamente, alguna vez Albert Speer, en sus memorias, él habla de que había un manifiesto del Partido Comunista en la biblioteca de Hitler, ¿no? Y que a él le sorprendía mucho porque era un libro prohibido en Alemania, pero entonces seguramente ha de haber hecho con muchos más títulos este tipo de ejercicios que requiere una concentración y una idea muy clara de lo que se quiere conseguir al momento de leerlos y señalarlos, porque muchas veces esto te obliga a una disciplina diferente cuando te relacionas con los libros. Sí, y yo creo que hay una idea como de un personaje antiintelectual, y creo que insisto, no lo es. No lo es un personaje que se dedica, que además desarrolla una idea, equivocadas, desastrosas, claro, condenables desde cualquier punto de vista que se vea, pero me parece que él se da esa tarea, ¿no? Cuando dicen, bueno, le hacía falta a alguien. Bueno, él a sí mismo se da esa tarea de ser alguien que construya su propia estructura, sí, ¿no? Claro, y esto es complicado, porque al final luego cuando se crean ideologías, especialmente dotarlas de un sentido, es complicado. Y él retoma mucho de la cultura clásica alemana, mucho del folclore medieval. Cuando uno lee realmente o ve las representaciones que se hacen en Alemania durante la época nazi, pues están muy impregnadas precisamente de este mito, de este folclore alemán, que él tiene que retomar, porque realmente cuando analizamos a su círculo interno, ellos son mucho menos afectos. Hitler es mucho más intelectual en este sentido. Digo, a pesar de que se le da un sentido muy negativo a lo que él hace, lo cierto es que sí tiene una gran pasión por la recuperación de la cultura. Recordemos que, por ejemplo, los labores que él hace como antropólogo e historiador recobrando piezas arqueológicas de diversos países, digo recuperando porque se las roban, realmente es importante, y mucha de la preservación, incluso la idea que tiene para la Nueva Berlín,
está muy marcado. Bueno, sí, claro, podemos para la siguiente traer una biografía de Albert Speer. Sí, claro. Esa está muy buena. Pero quisiera regresar un poco a esta idea de que justo estamos hablando no de un hombre de ideas que simplemente las transmita, o como se tenía, también me parece una idea equivocada, que todo fue resultado de una estrategia de propagandística muy bien montada, ¿no? Sí, Me parece no. que no. Y él tiene esta frase que me parece excelente, no, me parece muy bien lograda, y que te habla justo de una persona que, bueno, pues digamos tiene una base para hacer este constructo que dice, en el juicio, cuando lo condenan, dice: aunque nos declaréis culpables 1000 veces, la diosa eterna del juicio final, refiriéndose a la historia, destruirá la acusación y sonreirá ante el veredicto del tribunal, porque ella nos absolverá. No, es realmente a veces delirante, ¿no? Lo lírico que es en algunos momentos, o sea, de verdad que eso te denota precisamente porque este es un mito, ¿no? Que creo que se ha construido mucho en la historia moderna, de este Hitler torpe, de este Hitler que únicamente sabe hablar cosas políticas, pero realmente escuchar este tipo de dichos sí no te da a entender de este trabajo que tiene literario, precisamente porque la literatura es la única que te permite acceder a este tipo Sí, de... digamos, esa frase no es alguien que No, vas hecho un rollo y dice que los judíos son los culpables de la exacto, desgracia de Alemania, ¿no? no es un militar, ¿no? O sea, porque siempre estamos acostumbrados a este tono marcial que tienen los militares y aquí no lo encontramos. No, y también aquí justo esto que tú decías, además también se va viendo cómo es el escritor, el cambio del escritor, ¿no? Aquí, cómo lo van corrigiendo, cómo me encantó esta dice Haftengel, uno de los correctores, recuerda las discusiones que mantuvo con Hitler a propósito de las primeras 70 páginas del manuscrito y asegura haber eliminado los peores adjetivos y limado el exceso de superlativos, ¿no? También dice que discutió con Hitler sobre varias cuestiones de matiz y le afeó que hablara de su talento como pintor. No puede decir eso, es lícito que otras personas hablen de ello, pero no lo menciones tú mismo. Es decir, el editor peleándose con el autor, ¿no? Y sin embargo, ya después aquí menciona cómo él va mejorando como escritor, ¿no? Y hay aquí mencionan de cómo ya tienen ahí un escritor mucho más acabado, ¿no? Creo que sí es ver a ese lector que se va convirtiendo en escritor. Y quisiera leer, dice: los Hess repasaban juntos el manuscrito y luego Rudolf leía las pruebas con el autor línea por línea. Ilse calificó el estilo de Hitler de una especie de prosa oral, Sprüchwörter, salpicada de recursos retóricos harto eficaces en medio de la bullanga y el humo de las cervecerías. ¿Pero qué? Sobre el papel no hacían sino emborronar la página. Entre estos recursos destacaba el uso de muletillas, de este modo, así pues, desde luego, pero ahora, por lo tanto, o las negaciones imperiosas. Nein. Estamos acostumbrados, ¿no? A recordar eso de Hitler especialmente. Porque cuando uno vuelve a escuchar sus discursos, ¿no? Nos damos cuenta, y es algo que es muy cierto para la gente que escribe, no necesariamente ser un buen escritor te hace un buen orador, pero tampoco ser un buen orador te asegura ser un buen escritor. Claro, son dos ejercicios que podrían parecer coincidentes, pero no. No, claro, y ya desde luego cuando uno va afinando estas dos habilidades, pues logras algunos ejemplos como el de nuestro, el del personaje que estamos analizando, ¿no? Sí, claro. Y luego, yo aquí encontré, y no sé si tú coincidirás conmigo, esta coincidencia con Churchill, ¿no? Claro, nunca va a llegar a la prosa magistral de Churchill, que él de hecho se inicia como periodista, sí, ¿no? Exactamente. Él es periodista, él vive de hecho un buen tiempo, es decir, cuando sus padres, la mamá sobre todo le restringe los ingresos, pues él se dedica a hacer memorias reportajes de los frentes de batalla en donde se encuentra, ¿no? No, y precisamente es eso, ¿no? O sea, cuando uno lee a Churchill, y Churchill pocas veces llega a hablar sobre sus lecturas, pero en algunas pláticas que él llega a dar, por ejemplo, él dice, bueno, yo era gran fanático de Shakespeare en algún momento, ya después no lo fui tanto, pero al final dices, bueno, alguien que se avienta las obras de Shakespeare realmente te deja una cierta enseñanza, especialmente en la lengua inglesa,
que luego es muy sutil, ¿no? Tiene tantas sutilezas que a veces escribirla es complicado. Incluso luego muchas veces se ha discutido realmente sobre en la literatura cuál lengua es más difícil luego de transmitir las emociones. Pero como bien diría Walter Benjamin, ¿no? El problema luego de las traducciones es que no hay un lenguaje en el cual logres trasladar todas las emociones que tú quieres imprimir a otras. Hay gente que dice que el alemán lo logra, hay gente que dice que el inglés, ¿no? Pero es una discusión todavía que nos ayuda a entender. Pero justo esto que decías de el escritor y el orador, me parece que un ejemplo, muy buen ejemplo es Churchill, ¿no? Sí. Es una prosa, es excelente, uno lo lee sea en inglés o en español, que es lo que yo lo he leído, y cuando escuchas los discursos, bueno, pues también son unos discursos logrados, ¿no? Como Claro. y si acaso así Dios lo quisiera, cayeran las Islas Británicas, el imperio. Hasta uno termina emocionándose. Sí, claro, ¿no? ¿no? Pues dices, no, este cuate lo hizo justo para emocionar, ¿no? Claro, que fíjate, es la diferencia, por ejemplo, con un Stalin, que Stalin es muy buen escritor, pero como orador realmente tiene muchas dificultades. Incluso cuando se ha hecho biografías sobre él, probablemente dicen que él luego es muy reticente a hablar en un primer momento, pero por estas debilidades que tiene en cuanto a la oratoria. A diferencia de Trotsky, ¿no? A diferencia de Trotsky, muy que bueno. también era buen escritor y buen orador. Claro, ¿no? y gran lector. Trotsky fue un gran lector. Realmente tuvo incluso muchas labores como traductor dentro de la reciente formada Unión Soviética. Él tiene un papel muy importante en los establecimientos de las primeras bibliotecas que empiezan a traducir textos a otros idiomas. Sí, diría un amigo, esos eran hombres y no pedazos. Y oye, mira, y luego dice de cómo vamos viendo al Hitler escritor, ¿no? Dice, en estas páginas del manuscrito podemos observar cómo actúa la mente del autor, cómo procesa la información, lucha con sus ideas, ve el cariz que van tomando sus palabras en la página, sopesa el estilo y el matiz, tropieza a veces con la gramática y la sintaxis, introduce una rápida corrección a máquina para acto seguido lanzarse a escribir un torrente de prosa imparable. No, la verdad yo a veces le he preguntado, digo, Hess, que fue el que pasó la mayor parte del proceso de la escritura del Mein Kampf, realmente él lo llega a comentar en algún momento, ¿no? Que Hitler era muy metódico, era incluso a veces hasta el punto enfermizo, donde él quería estar dictando y dictando y dictando y dictando, precisamente cuando Hitler ya es canciller, por eso tiene tantas secretarias, claro, porque es muy dado a eso. No, y digamos, insisto, sin que esto se convierta en una especie de apología del personaje, No, pero me parece que habla de este hombre que es tremendamente metódico, con una serie además de temores que nunca lo abandonan, una inseguridad sobre él mismo que justo la va disfrazando de estos ataques digamos, de histeria. Sí, es muy histérico, realmente es paranoico en muchos momentos y eso realmente casi cualquier psicólogo te diría, ¿no? Parte de un núcleo muy profundo de inseguridad. Sí, y justo esa inseguridad, digo, luego la va a trasladar a paradójicamente a decisiones que no modifica, Claro. ¿no? Y que lo van a llevar justo a los primeros años de la guerra a obtener triunfos que dejan perplejos a generales que tendrían mucho mayor experiencia, ¿no? Sí, no, y es una problemática muy grande al hablar sobre el personaje porque precisamente cuando uno analiza todas estas malas acciones que son totalmente condenables, uno entiende al conocer un poco más de la persona, porque luego es también tan incisivo en que perdiendo una guerra manteniendo el problema de la ideología, ¿no? O sea, está perdiendo una guerra y es cuando diría, bueno, todos los esfuerzos van dedicados a lo militar, pero él prefiere otras cosas que para él son más importantes, lo cual te hace entender que realmente a veces al ser demasiado obsesivo, pierde de vista ciertas cosas que sí son muy importantes. Bueno, y aquí creo que también es un personaje que nunca nos engaña, ¿no? Citaré dos frases aquí de uno de los textos. Dice, pese a ello, con menos del 3% de los votos, el partido había quedado al borde de la extinción. Pero ante la derrota electoral, dice, seguiremos trabajando y nuestro objetivo es el llegar a estar dentro de pocos años, allí donde ahora se encuentra el marxismo y que el marxismo esté donde ahora nos encontramos nosotros. Es decir, está cantado el tiro, es contra ustedes. Y esta definición que me parece que lo ilustra y que lo va a llevar al desastre, a la tragedia que representó la guerra, dice, la política es la historia en marcha.
La historia misma es la expresión de los avatares de la lucha por la sobrevivencia de un pueblo. La sobrevivencia. No, es que es fuerte. Hablamos hace poco del histrionismo de Hitler y precisamente es cuando uno entiende su actuación como político. Muchas veces se niega a salir de su papel en cualquier momento. Creo que incluso hasta su fallecimiento él mantiene siempre el mismo personaje, lo cual te habla de alguien casado totalmente con sus ideas, ¿no? Sí, es decir, es un hombre que define su pensamiento y no, insisto, no lo oculta. Otra de las, dice, eh, utilizando la frase de Clausewitz, dice, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y dice Hitler, la política es el arte de la lucha por la vida. Es decir, esta idea de la vinculación de la vida con la muerte, perdón, con la política, ¿no? De sobrevivencia, de luchar en todo momento y en cada, estar en ese proceso de enfrentamiento, ¿no? Sí, no, fíjate, muchas veces se dice que la gente hace la historia, pero no la hace de manera consciente. Yo creo que Hitler sí está muy casado con la idea de estar haciendo la historia. Él trata de evitar siempre pensar como que él no está haciendo la historia. Él siempre al estar en personaje precisamente sabe que está en el escenario mundial, sabe que lo que él está haciendo va a marcar. Yo creo que en algún momento sabe que está marcando negativamente la historia del mundo, pero está casado con tener que hacer la historia y él tiene que ser el protagonista. Claro, y digamos que esto lo va adquiriendo a partir también de esas propias lecturas, ¿no? Me parece que el libro ahí nos va marcando esta, por ejemplo, una obra de Madison Grant que se llama La muerte de la gran raza o la base racial de la historia europea. Esta idea que además hay que señalarlo, ¿no? En muchos sentidos es compartida por otros países de Europa, ¿no? Esta idea del antisemitismo, de la superioridad racial, es el propio Churchill también tiene por ahí esos atisbos de superioridad racial, ¿no? Sí, claro, no. Cuando sencillamente piensas en que hay una biblioteca de derecha con tantos títulos en contra, tú los enlistabas, en contra de los judíos, te hace ver que esta es una idea muy generalizada en Europa, y que tristemente va a conllevar a lo que todos conocemos, ¿no? Sí, digamos que por eso tampoco hay como, digamos, es compartida por otros movimientos políticos, ¿no? Hay otro texto, dice, la creciente marea negra contra la supremacía mundial blanca. Es decir, justo yo creo que, digamos, encontrar en los textos de Hitler que se recuperaron justo a partir de una serie de hallazgos que tienen tanto las tropas soviéticas como norteamericanas que van dibujando a este lector y que también le gustaban los libros de gran formato y los libros muy bien editados, ¿no? No, sí, es amante también de este tipo de cosas, ¿no? Como buen lector te vas dando este tipo de gustos particularmente luego y eso es bien interesante. A veces no baratos. Nada baratos, pero los necesito en mi biblioteca, ¿no? Y es bueno saber qué tipo de cosas también él Claro, compraba. por ejemplo, señalan este libro que le regalan de los Juegos Olímpicos, que justo se llama La belleza de los Juegos Olímpicos, ¿no? En un libro, una edición, aquí la describen como una edición muy, 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 muy hermosa, ¿no? Y cómo, pues, son los obsequios de Hitler. Claro. Sí, los obsequios para su cumpleaños son libros. Sí, bien lo decía Walter Benjamin, ¿no? En el coleccionista, en todo aquello, el orden y qué colecciona, conoces mucho de la persona. Sí, claro, aquí lo señala, sí, muy a propósito, ¿no? Sí. Entonces, me parece que además aquí vemos al lector. Reistenfall dice, quisiera citar, Reistenfall ofrece un relato igual que vívido, aunque contradictorio. Tengo que recuperar el tiempo perdido, recuerda que le contó Hitler en su confortable piso de la Prinzregentplatz, que tenía lleno de libros. De joven no tuve los medios ni la posibilidad de recibir una formación adecuada. Cada noche leo 1 o 2 libros, aunque me cueste muy tarde. No, claro, se nota precisamente, ¿no? Las dificultades que fue para él vivir en un Múnich posguerra, en el Múnich preguerra también precisamente, con todas estas carencias, casi un vagabundo. Y recordemos que él es un hombre como muy obsesionado con el arte. Al final él nunca abandona esta profesión artística, entonces creo que es entendible por qué tiene este tipo de situaciones. Claro, y hay de todo un poco, ¿no? Es decir, no es un hombre que esté como, como, como
predispuesto a rechazar cualquier lectura, ¿no? Claro. Va buscando esas lecturas que van justificando y que van justificando su pensamiento, ¿no? No, incluso recordemos que por orden del propio Hitler, ya cuando él es canciller, hay incluso un departamento de las SS dedicado precisamente a la cultura judía. Y muchos lectores, por ejemplo, el propio Adolf Eichmann, en el texto de Hannah Arendt de La banalidad del mal, rescata que Eichmann decía que él era un gran lector de textos judíos. Y precisamente decía que Hitler también compartía un poco eso para conocer, digamos, a lo que ellos llamaban el enemigo, ¿no? Sí, que el carnicero de Cracovia era un lector. Eso a veces cuando uno digamos, digamos que podemos decir que no precisamente una persona culta no implica que sea mala, ¿no? Claro. Oye, pues yo creo que ya nos vamos enfilando. La verdad es que se nos fue muy rápido. Pero me parece que este libro es imperdible. Creo que habría que pues que lo busquen. Yo la verdad es que lo encontré en unos remates. Y cómo justo a partir de lo que leemos podemos darnos a conocer, ¿no? No, y es súper importante. Este tipo de rescates históricos que se hacen precisamente nos ayudan a entender que al final lo que nosotros vemos como monstruos también fueron personas. Al final los actos monstruosos que ellos cometieron no los separa del género humano, y al contrario, leer este tipo de textos nos permite entender que tenemos que ser responsables de lo que hacemos, porque Hitler no era un monstruo en una caverna que cometió todo este tipo de atrocidades, ¿no? Una persona real de carne y hueso, y conocerlo también nos permite vernos a nosotros mismos al espejo, como individuos y como sociedad. Claro, y me parece que estos personajes, analizarlos, pues digamos, como también en esa búsqueda permanente de un destino, ¿no? Claro, de respuestas. Exactamente, sí, preguntarse a dónde ir, ¿no? Exactamente. Como bien diría Silvio Rodríguez, los hombres sin historia son la historia. Pero creo que ante todos estamos buscando nuestra propia historia, ¿no? Y creo que Hitler también era afecto a ese tipo de dudas. Claro, y cerraría con esto nuestro podcast del día de hoy. Hitler invocó esa misma idea 2 décadas después, refiriéndose a Carlyle. Dice, si el pueblo alemán pierde esta guerra, es que era demasiado débil, afirmó el 4 de agosto de 1944, 2 meses después de que los aliados hubieran desembarcado en la costa de Normandía con la intención de destruir su fortaleza Europa. La conclusión que sacó el dictador fue que el pueblo alemán no había superado la prueba ante la historia y estaba destinado a la destrucción. Lapidario. Yo creo que habría poco que decir ante esto, ¿no? Sí, un hombre deleznable en todos los sentidos, ¿no? Un hombre que no terminamos de descubrirlo, ¿no? Creo que claro, siempre como este personaje que justo decían era tan impenetrable, pero que además, pues, su huella, su impronta histórica es imborrable, ¿no? Y justo concluiría con esta frase. Dice, nunca sabremos si Hitler tuvo constancia de las predicciones de Nostradamus, pero con este libro en concreto, la biblioteca de Hitler cumple la intuición de Benjamin y extiende su alcance. No solo el coleccionista sigue guardando en sus libros, sino que en las páginas de estos está escrita su vida. No, es fuerte. Alfredo, oye, pues te agradezco mucho y pues como nos despedimos diciendo, por respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. No, muchísimas gracias.